Listo, ya está la grabación. Hola, muy buenas noches compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conferencia de hoy. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 2, que es ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que no muere? Entonces le damos las gracias a todas las personas que están asistiendo en este momento. Recordarles que a partir del pasado domingo, domingo 15 de noviembre, se inició un nuevo ciclo de conferencias. Entonces, cordialmente invitados a este nuevo ciclo para las personas que venían tal vez viendo desde el inicio, desde el primer ciclo, y de igual manera, pues, para las personas que están llegando por primera vez. Entonces, recordarles a las personas que venían viendo el anterior ciclo de conferencias, recordarles que una vez se termine el anterior ciclo, se iniciará con el ciclo de fase B. Entonces, para que estén pendientes, una vez se termine, se iniciará el ciclo de fase B. Entonces, vamos a esperar un momento para que las personas que vayan llegando puedan ingresar y comenzamos de una vez. Entonces, recordarles que este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito, donde vamos a recibir las claves, las herramientas, las técnicas, para empezar a conocer lo real de nuestro mundo interior. Entonces, recordarles que es totalmente gratuito, pero entonces esto es un trabajo totalmente individual y particular. O sea, depende de nosotros mismos, empezar a llevar esas prácticas, esas herramientas, y ahí es donde uno empieza a comprobar, a experimentar que es una realidad. ¿Sí? Como vimos en la conferencia pasada, en la primera conferencia, es posible eliminar los defectos psicológicos, ¿sí?, a través de la autoobservación. Eh, Existe la práctica de suprasexo, ¿sí? Se puede regenerar, crearnos, ¿sí?, crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Se puede, de igual manera, bueno, entregar el conocimiento, pero listo, o sea, todo esto uno mismo, nosotros mismos tenemos que irlo a vivenciar. O sea, no porque nosotros lo escuchamos y quedarnos con eso, con el hecho de haberlo escuchado, sino, no, yo mismo quiero comprobar y lo voy a llevar a la práctica. Que en el fondo, eso es lo más importante de este ciclo de conferencias. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a empezar a sentir esos cambios, a vivir esos cambios, una vez nosotros iniciemos a practicarlo, a vivenciarlo en nosotros mismos, que es en el fondo lo más importante. Entonces, listo, bienvenidos a las nuevas personas que han ingresado. Entonces, recordarles que todas las dudas, inquietudes que tengan en el transcurrir de la conferencia, nos pueden escribir en el cajón de comentarios. Recordarles que nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, como Conocimiento de Sí Mismo. Nos pueden, Paraguay y Uruguay, nos pueden buscar también en Spotify, donde pues, es una plataforma que se creó para este segundo ciclo, donde de igual manera se va a entregar el ciclo de conferencias, pero de una forma más resumida. Nos pueden escribir también en WhatsApp, donde van a poder recibir el ciclo de conferencias de manera personalizada. Entonces, listo. Vamos a dar inicio a la conferencia, que es ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que no muere? Que es realmente esta es una conferencia muy interesante, y porque es que es un tema que se escucha mucho, hay como mucha curiosidad detrás de lo que es la muerte, pero en el fondo hay temor, ¿sí? Se le teme, debido a que se desconoce, ¿sí? O sea, no se sabe realmente qué es lo que es la muerte, y por eso es que se ve con tanto miedo, ¿sí? O sea, es algo donde a lo que no quisiéramos llegar, pero realmente la muerte es el objetivo principal de la existencia, ¿sí? Ya vamos a ir comprendiendo
¿Por qué digo esto? Entonces, antes de comenzar, debemos recordar, como veíamos en la primera conferencia, nosotros no somos solo cuerpo físico, no solo somos materia, somos también energía y somos luz. ¿Sí? La energía es nuestra alma o nuestra mente, ¿sí? Que actualmente pues está embutida, está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos. Ellos manejan nuestra energía, son ellos quienes en el diario vivir nos manejan, ¿sí? Ellos manejan todos nuestros pensamientos, deseos, emociones. Entonces, ellos tienen atrapados el 97% de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cada uno de ellos, cada uno de esos personajes tiene atrapado conciencia en su interior. Entonces, el 3% restante es lo eterno y verdadero en cada uno de nosotros, que es la luz, ¿sí? Que es la parte de Dios en cada uno. Cada uno de nosotros tiene su propia chispa de divinidad, tiene su propia sabiduría divina, pero necesitamos despertarla, ¿sí? Despertarla y liberar la conciencia que está atrapada en cada uno de los defectos, que en el fondo el objetivo de la existencia del ser humano es esto, ¿sí? Es morir a nuestros defectos psicológicos para que se dé la liberación de la conciencia. Entonces, como hablamos ahorita, se le teme a la muerte porque se le desconoce, ¿sí? O sea, muchas veces cuando listo, se empieza a hablar de muerte o muchas veces uno no quisiera morirse, si no quisiera llegar a la muerte y lo ve como un tema terrible, y no me hable de eso, no se quiere llegar ahí, pero entonces este impide ver que pues la muerte es el objetivo final de todo, ¿sí? O sea, el objetivo de nuestra existencia es morir, ¿sí? Pero entonces, ¿morir a qué? Es morir a todas nuestras formas equivocadas de ser, a todos nuestros defectos, pero listo, ya vamos a ir hablando más en detalle, ¿sí? Entonces, en el fondo, pues se le teme a la muerte, es porque se desconocen todos los secretos que hay detrás de la muerte. O sea, y es necesario que nosotros comprendamos, empecemos a ver, o sea, la muerte como un proceso de transformación, un proceso de cambio. Entonces, y es que nosotros lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, para que haya podido nacer un fruto, previamente tuvo que haber muerto la flor, ¿sí? O para que hubiera nacido un árbol, una nueva planta, previamente tuvo que haber muerto el germen, la semilla, ¿sí? Y se transformó, dejó de ser semilla y pasó a ser una planta, un nuevo árbol. Lo mismo con la flor, dejó de ser flor y pasó a ser un fruto, ¿sí? Eso es la muerte, es un proceso de transformación y es lo que nosotros necesitamos comprender, porque es que una vez uno empieza a ver lo que verdaderamente es la muerte y ya deja de temerle. O sea, y también otro aspecto que es importante comprender es que la muerte en todos los casos nos va a liberar. Es muy importante que nosotros comprendamos esto. Por ejemplo, alguien que esté muy enfermo, ¿sí? Que tenga una enfermedad terminal y que no pueda moverse, está aferrado a una cantidad de aparatos, no puede comer por sí mismo, no puede hablar. En el fondo, lo que más desea esa persona es morir, ¿sí? Porque la muerte lo va a liberar de toda esa pesadez, ¿sí? Pero entonces también nos estamos refiriendo a algo más específico, o sea, a este proceso también, pero también nos va a permitir liberarnos, la muerte nos va a permitir liberarnos de nuestros defectos psicológicos, de esa constante esclavitud
en la que nos tienen sometidos los defectos. Entonces, si uno empieza a escudriñar lo que verdaderamente es la muerte, o sea, ya no le vamos a temer, ¿sí? No le vamos a tener miedo y la persona va a empezar a incursionar sobre los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, por eso hablábamos ahorita de que la razón de vivir es morir. Realmente esto es una frase muy profunda que tiene un gran significado y que, por ejemplo, bueno, tal vez lo hemos escuchado, se escucha pues muy de vez en cuando por ahí, pero sin comprender, bueno, realmente a qué se está refiriendo, ¿sí? De igual manera, en el transcurrir de esta conferencia, vamos a comprender con más claridad por qué hablamos de que la razón de vivir es morir. Como hablamos ahorita, nuestra esencia, nuestra conciencia está atrapada en nuestros defectos psicológicos, que es nuestra alma, ¿sí? Ellos tienen atrapados el 97% de conciencia. Entonces, si nosotros empezamos a eliminar cada uno de esos defectos, cada uno de esos detalles, pues la conciencia se va a liberar. Y eso es lo más importante, ¿sí? Llegar a la liberación total de la conciencia, pero hacerlo en una sola existencia, en una sola vida, y en este momento, o sea, voluntariamente, ¿sí? O sea, por eso es que hablamos que esto es un camino totalmente individual y particular, o sea, realmente se requiere pues de nuestra propia deseo y anhelo de querer cambiar, de querer eliminar todo eso de nuestro interior. ¿Sí? No tenemos otra tarea diferente a morir. Se nace para morir y se muere para nacer. ¿Sí? O sea, si morimos psicológicamente, si eliminamos nuestros defectos, va a poder llegar, nacer, liberarse la conciencia. Entonces, para esto nos dan una oportunidad, nos dan muchas oportunidades, más bien, por decirlo así. O sea, nosotros tenemos derecho a 3000 ciclos que corresponden a 3000 almas, ¿sí? Nos dan derecho a 3000 almas. Cada una de estas almas tiene 108 existencias, ¿sí? Pasando por la vida, por el nacimiento y por la muerte, ¿sí? Si nosotros multiplicamos 3000 ciclos o 3000 almas a las cuales tenemos derecho por esas 108 existencias, nos va a dar 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos para poder hacer este trabajo, ¿sí? Para poder llegar a la liberación total de la conciencia, ¿sí? Por eso vemos que realmente ese es el verdadero objetivo de la existencia del ser humano, ¿sí? Morir. Por eso es que hemos venido pues naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, porque en el fondo no hemos cumplido el objetivo de nuestra existencia. Y una vez, o sea, nacemos y nos distraemos con las cosas del mundo, ¿sí? Con los placeres, con la diversión, el dinero, la fama, los prestigios, los títulos. Nos distraemos de todo eso y nos olvidamos del verdadero objetivo de la existencia, ¿sí? Que es llegar a la liberación total de la conciencia. Entonces, por eso hablamos de que si no comprendemos el gran valor que tiene la muerte psicológica, todo esto va a seguir sucediendo de manera mecánica. Vamos a nacer, morir, sin siquiera darnos cuenta que esto nos ha venido sucediendo, que está sucediendo. La muerte psicológica pues nos va a permitir lograr el objetivo de nuestra existencia en una sola, que es llegar a liberar totalmente la conciencia. Entonces vamos a empezar a hablar pues de que existen 3 tipos de muerte y cada una de ellas está estrechamente ligada, ¿sí? No podemos estudiar una sin ver las otras 2.
Entonces está la muerte del cuerpo físico, la muerte segunda y la muerte psicológica. Entonces vamos a comenzar hablando de la muerte del cuerpo físico, que inicia con un proceso de catalepsia, donde pues aparentemente la persona o el desencarnado o el muerto aparentemente murió. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, en este proceso de catalepsia va a durar 72 horas y este proceso se puede suspender en cualquier momento. La persona puede volver a la vida o puede que no. Pero entonces, en este proceso de catalepsia, todas las funciones vitales del cuerpo se reducen al mínimo, al mínimo. Entonces, por ejemplo, el corazón va a latir una vez cada media hora. Pero entonces, durante estas 72 horas, donde aparentemente la persona murió, en ese estado de catalepsia, se van a dar 3 juicios. Entonces, en el primer juicio, que es a los primeros 5 minutos, la persona va a hacer una retrospección consciente de cada uno de los actos de su existencia. Va a recordar toda su vida. Por eso hemos escuchado personas de pronto cercanas a nosotros o vemos en televisión, ¿sí?, que cuando una persona muere o estuvo cercana a la muerte, perdón, y dice la persona después de que llegó, uy, no, yo pude recordar, pude ver toda mi vida pasar por frente de mí, la vi en un segundo, ¿sí? La persona pues pasó por este juicio. Entonces, que en este juicio pues la persona hace una retrospección consciente de cada uno de sus actos, cada uno de los actos de su vida, desde ese preciso momento hasta cuando nació, ¿sí? Ya cuando llega al nacimiento, entonces hace una comparación de lo que vivió en esa existencia con el plan que tenía para vivir. O sea, porque es que cuando nacemos, uno nace sabiendo para qué viene, ¿sí? Sabemos cuál es nuestro trabajo, pero como hablamos, a medida que uno empieza a crecer, empieza a distraerse con diferentes cosas de la vida y se le olvida, se distrae, ¿sí? Entonces, una vez pues listo, la persona no pasó este juicio, pasa al siguiente. O sea, vamos a ver que son como filtros, por decirlo de alguna manera. O sea, si la persona pues tiene méritos y en el primer juicio vuelve, ¿sí? Por eso vemos personas que estuvieron muy cercanas a la muerte, viven este proceso, pero no mueren, vuelven al momento, ¿sí? Pero entonces ya si la persona, bueno, tiene como un poquito más de deudas, pasa a un segundo juicio, que es a las 24 horas, que es ante los señores de la ley divina. Entonces, la ley objetiva. Ellos van a medir en este instante, en este punto, estos dos ítems, por así decirlo. Uno es el peso atómico de cada uno de los defectos psicológicos y la cantidad de los mismos. Entonces van a pesar cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Entonces van a coger el yo fornicario, ¿sí?, al yo lujurioso, y listo, bueno, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Se pesa en átomos, o van a pesar el yo de la ira, el yo ladrón, el yo mentiroso. Listo, los pesan y van a mirar qué cantidad de efectos psicológicos tiene uno o tiene la persona que murió. Y después de esto se va a comparar con los que la persona tenía en su existencia anterior. Entonces van a ver, bueno, el fornicario en esta existencia pesó 20.000, 50.000 átomos, pero en la existencia pasada pesó 25.000.
O sea, en vez de cambiar, en vez de eliminarlo, se generó más, el defecto empezó a ser más pesado. Y listo, miran la cantidad, tenía menos defectos, ahora tiene más. O sea, quiere decir que la persona en vez de cambiar, se degeneró más, ¿sí? Entonces es acá donde se pasa al tercer juicio, ¿sí? Que este tercer juicio es en el tribunal de la ley efectiva, es ante Anubis, el gran jerarca de la ley, que pues así como lo plasman en el antiguo Egipto, que es un hombre con cabeza de chacal, de igual manera, así es, él es el encargado pues de hacer este juicio, que se da a las 48 horas. Entonces, acá nos van a mirar tres aspectos, ¿sí? El primero es el peso de las buenas y malas obras de nuestra existencia, cada uno de nuestros actos. Entonces, por ejemplo, van a mirar el yo ladrón, ¿sí? En cada uno de los actos, en cada uno de sus actos en toda nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, listo, miran que la persona, el muerto, esto se robó de niño, se robó un borrador en la escuela, ¿sí? Cuando iba por los vueltos, iba y hacía un favor a los papás, se quedaba con unas moneditas de los vueltos, pero entonces a medida que fue creciendo eh, en un intercambio, en un negocio, se quedó con 2.000, 5.000 pesos, ¿sí? Ya luego ya no robó 5.000 pesos, sino que tenía un contrato en algún trabajo, hizo un chanchullo y se robó el sueldo de una persona. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué sucede? Como vemos, es el mismo efecto, estamos hablando del mismo efecto que es el yo ladrón. Pero entonces, o sea, tiene cierto peso, listo, robarse un borrador o robarse algunas monedas, pero ya pesa mucho más, por ejemplo, robarse ya el sueldo de una persona, ¿sí? Y eso lo van a hacer con cada uno de nuestros defectos. Van a mirar cada uno de ellos, en los actos, ¿sí? El número de veces, el otro aspecto que se va a mirar es el número de veces que uno dejó que el defecto se manifestara, ¿sí? O sea, ahí que miran, en vez de que uno negarse psicológicamente o si se negaba psicológicamente y no dejaba que el defecto actuara, o al contrario, cada que el defecto quería manifestarse, quería gritar, gritaba, quería insultar, insultaba, quería robar, robaba, ¿sí? Van a mirar este aspecto. El otro aspecto es la medida, ¿sí? Entonces, como vemos, nos califican tres aspectos: peso, número y medida. Pero ¿la medida de qué? Entonces acá van a mirar la medida de fuego en la médula espinal, ¿sí? En la columna vertebral. Van a mirar si la persona en esa existencia trabajó, utilizó sabiamente su energía creadora sexual y la hizo ascender a través de la columna, ¿sí? Alimentó el kundalini. O van a mirar si no. Entonces Anubis ordena a la persona que se voltee y mida a través de la columna vertebral si el fuego subió. Si no subió, él dice caña seca, ¿sí? No sirve. Entonces, una vez terminado el juicio, en este momento se termina el juicio y se hace una suma y resta de quebrados, ¿sí? Entonces, esta suma y resta va a determinar dos aspectos muy importantes, ¿sí? El karma que la persona va a tener en la próxima existencia y el diseño electropsíquico de la personalidad. Si es que, pues bueno, si tiene derecho a una nueva existencia. Entonces, por ejemplo, una persona que haya sido un iracundo, ¿sí? A todo el mundo se la montaba, no respetaba a nadie, era altanero, ¿sí? Era cizañero, era ladrón. Entonces, la persona va a pagar eso, ¿sí? Entonces,
ya no va a ser altanero, ya no va a ser el montador, sino que va a ser la persona a la que se la montan, ¿sí? A que todo el mundo lo roba, ¿sí? A que todo el mundo lo insulta, lo trata mal, ¿sí? Y es que ese precisamente es el karma, que es el pago que tenemos por todos nuestros actos, ¿sí? Pero entonces esto se hace de esa manera con el fin de que uno pueda aprender sobre el error que cometió y ver el error que cometió, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la personalidad. Si la persona era así, era montador, si era burlón, entonces van a ser con una personalidad ya de una persona ensimismada, ¿sí? Callada, donde pues todo el mundo se la va a montar, se la va a montar, ¿sí? Listo. Entonces, en ese momento, Anubis, el gran jerarca de la ley, le ordena al, al ángel de la muerte que corte el cordón de plata del desencarnado. El cordón de plata es el que mantiene unido el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, con los demás cuerpos, ¿sí? Pero entonces, él antes de actuar, él le pide permiso a la Madre Divina del desencarnado, que nuestra Madre Divina, en ese proceso, ella siempre está con nosotros, ¿sí? Y ella es quien aboga por nosotros, quien nos va, es como nuestra abogada, ¿sí? Pero entonces, eh, ella autoriza o no, ¿sí? Dice, bueno, mi hijo merece otra oportunidad, ha trabajado, se ha esforzado. O puede decir que no, no, mi hijo no hizo nada, no hizo nada, absolutamente nada por cambiar, debe morir, ¿sí? Entonces él es ahí donde autoriza. Entonces, si es autorizado, entonces el ángel de la muerte se toma hasta 24 horas para cortar el cordón de plata con el rayo de la muerte. Entonces, pero sucede también que la madre no autorice que lo corte. Entonces la persona tiene derecho a volver al cuerpo físico. Pero entonces acá es donde nosotros vemos una cantidad de atropellos, porque es que vemos que no se respeta eh, la velación por 3 días o 72 horas, sino que por ejemplo una persona muere y de inmediatamente lo entierran, ya el otro día lo están enterrando, o se le están haciendo necropsias, se le están sacando los órganos, ¿sí? Debido a que se desconocen los grandes secretos que hay detrás de la muerte, ¿sí? Como se le tiene tanto miedo, no, enterrémoslo aquí y ya, ¿sí? En cambio, antiguamente, las tribus del planeta conocían los secretos de la muerte y velaban a la persona durante 72 horas, durante 3 días, ¿sí? Y, pero entonces, o sea, esto es muy importante que cada uno ya lo reflexione, pues, por ejemplo, si hay una persona cercana a nosotros que murió o vemos que alguien murió, lo podemos mencionar y, bueno, velémoslo por 3 días, ¿sí? Pero entonces acá también es necesario que entre el sentido común, porque entonces, listo, uno puede observar, si es una persona que murió, listo, uno observa que listo, no tiene esa rigidez calavérica que se le llama todavía, sino que se le ve a un rosadito, ¿sí? Por así decirlo, no se siente totalmente frío, entonces quiere decir que la persona aún no ha muerto. Ya si por ejemplo pasaron los 3 días o van 2 días y ya la persona está segregando líquidos, fluido por, por las fosas, ¿sí? Pues ya de hecho eso está mostrando que la persona murió, ¿sí? Porque pues sucedió un caso, a manera de ejemplo, en un pueblo cercano a donde vivo, pues acá en Colombia, que eh, había una familia de musulmanes
pues ellos tenían cierto conocimiento sobre eso y había muerto un hijo de ellos. Y pues eso, ellos ya se habían pasado los 3 días y pues el muchacho, el joven pues ya había muerto y ya pues estaba segregando olores, ya estaba el cuerpo en descomposición, ¿sí? Y pues bueno, la gente cercana pues denunció esto ante la policía, ¿sí? Pero por eso es que no nos podemos ir a los extremos, ¿sí? Necesitamos sentido común también. Entonces, como hablamos, pues si se conocieran estos procesos, se respetarían esos 3 días de juicio. Pero entonces, bueno, hablábamos de la posibilidad cuando la madre niega al ángel de la muerte que actúe. Pero entonces ya si el ángel de la muerte actúa, existen 3 posibilidades para el desencarnado, para la persona que murió. Entonces, la primera es que se hayan ya acabado sus 108 existencias y no las aprovechó, no murió psicológicamente, no aprovechó para liberar la conciencia, sino que se degeneró. Entonces, el alma de la persona va a ingresar a a las infradimensiones, ¿sí? Donde se van a desintegrar los defectos, pero a la mala, ¿sí? Acá nosotros tenemos una gran oportunidad, que es poder hacer este trabajo conscientemente, ¿sí? Por nosotros mismos. La otra posibilidad es que no se haya cumplido las 108 existencias, aún le falta, entonces la persona va a ingresar al limbo, ¿sí? O a la quinta dimensión, y donde pues va a esperar a tener la oportunidad para poder nacer nuevamente y poder pues tener una oportunidad para hacer este trabajo. Listo, entonces la tercera posibilidad es que la persona sí haya hecho un trabajo sobre sí mismo, haya muerto psicológicamente, se haya sacrificado por la humanidad y lo más importante, haya trabajado sobre el fuego sagrado, o sea, haya trabajado sobre el Kundalini, si haya hecho ascender el fuego a través de la columna. Entonces, si es así, entonces Anubis, el gran jerarca, ordena vacaciones en el cielo para la persona, ¿sí? Donde pues la persona en este momento va a obtener fuerza, ¿sí? La Madre Divina lo va a dirigir, ¿sí? Le va a dar fuerza, instrucciones, para que en la próxima existencia que tenga, pueda hacer este trabajo, tenga una posibilidad para autorrealizarse, le dan fuerza para que pueda hacer este trabajo. Entonces, como hablábamos ahorita, este es un conocimiento muy antiguo, es milenario, y pues las diferentes culturas, civilizaciones, tenían conocimiento sobre estos aspectos de la muerte, ¿sí? Entonces, los griegos, en el antiguo Egipto también, pues tenían conocimiento, como lo vemos acá en la imagen, pues está plasmado todo el proceso de los 3 juicios una vez se muere. Entonces, listo, vamos a hablar del segundo tipo de muerte, que es la muerte segunda. Que esta muerte segunda se da cuando nosotros no trabajamos seriamente sobre nosotros mismos, se pierden las 108 existencias, perdón, y entonces va a ingresar, el alma de la persona va a ingresar a los mundos infiernos, ¿sí? A cada una de las infradimensiones, y se va a dar la liberación de la conciencia, pero a la mala, ¿sí? Se van a ir desintegrando cada uno de los defectos, la esencia se va a ir limpiando, pero entonces en este proceso pueden pasar miles de años, ¿sí? Hasta que esto va a estar ahí, hasta que no se dé la liberación
de la conciencia, ¿sí? Y va a salir de ahí. A este paso pues se le denomina la muerte segunda, ¿sí? Que es en otras palabras, es la desintegración de los defectos, pero a la mala, ¿sí? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces una vez, listo, ya se ha liberado toda esa conciencia, la esencia sale totalmente liberada a la luz del sol y reiniciará una nueva evolución, empezando por el reino mineral. Pero, listo, de este tema vamos a hablar más detalladamente en las posteriores conferencias. Entonces, vamos a hablar de este tercer tipo de muerte, que es realmente la más importante. O sea, cada una de ellas, como hablamos, están estrechamente ligadas. Pero la muerte psicológica es muy importante, ¿sí? Ya que la muerte psicológica es la que nos va a permitir liberarnos de todos nuestros defectos psicológicos, de la constante esclavitud en la que ellos nos mantienen. Porque es que, a pesar de que nosotros nos creemos dueños de nosotros mismos, realmente no es así, somos marionetas de nuestros defectos psicológicos, somos esclavos, ¿sí? Si el defecto quiere que gritemos, gritamos, él nos quiere hacer sufrir, nos quiere hacer llorar, lloramos, si quiere que robemos, robamos, tomemos, tomamos, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces tenemos miles, millones de defectos, ¿sí? Que ellos agotan permanentemente nuestra energía, ¿sí? Cada uno de ellos, como ya hemos hablado, tienen atrapados en su interior conciencia, ¿sí? Sabiduría y amor, tienen atrapados en su interior. Y entonces esta conciencia que tiene atrapado el defecto es la que le da vida al defecto, la que le permite manifestarse, ¿sí? La que le permite moverse. Entonces, existen miles y miles de defectos, ¿sí? La impaciencia, la intranquilidad, la irritabilidad, ¿sí? La ira, el rencor, el resentimiento, la envidia, la codicia, los celos, ¿sí? La lujuria, la fornicación, la mentira, la blasfemia, la autoconsideración, la vanidad, etc. Acá nos podríamos quedar mencionándolos, ¿sí? La drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? El despilfarro, el desánimo, el desagrado, la pereza, la ociosidad, la gula, ¿sí? O sea, como les digo, acá nos podríamos quedar enumerándolos y no terminaríamos, ¿sí? Por eso el poeta Mantua o Dante Alighieri, él decía que aunque tuviéramos un paladar de acero y 1000 lenguas, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Dante Alighieri, cabe aclararlo, él tuvo este conocimiento y él hizo este trabajo, ¿sí? Por eso pues vemos esta obra tan importante que es la Divina Comedia, ¿sí? Todo esto era una realidad lo que él plasmó en ese libro. Entonces, como hablamos ahorita, cada uno de estos defectos tiene conciencia atrapada en su interior, una pequeña porción, y es la que permite que el defecto se pueda manifestar, se pueda mover. ¿Sí? Es como si tuviéramos una cantidad de muñecos, ¿sí? Cada uno de esos muñecos tiene una batería, ¿sí? Y esa batería es la conciencia, es la que nosotros necesitamos rescatar. Si le quitamos esa batería, la conciencia, al defecto, el defecto ahí se queda, ¿sí? Entonces, una vez nosotros eliminamos el defecto, pues esa conciencia se va a liberar, ¿sí? Y se va a empezar a unir a ese 3% de conciencia libre, ¿sí? Por eso hablamos de que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad, ¿sí? O sea, si nosotros morimos psicológicamente, vamos a poder llegar
eliminar, a rescatar la conciencia, ¿sí? Y se va uno alejando pues de la muerte física, porque es que nuestros defectos nos pueden llevar a la muerte, o son ellos los que nos llevan a la muerte, porque por ejemplo en un proceso de ira, ¿sí? Totalmente molestos, iracundos, déjeme quieto, y va uno, coge el carro y pensando, esto, lo otro, ¿sí? Con la mente así, ocurre un accidente y se murió, o en un estado de ira, mata uno a alguien, ¿sí? O lo matan a uno. Pero entonces si uno muere psicológicamente, elimina el defecto, pues esta posibilidad ya no está, ¿sí? Entonces, como vemos en el gráfico, en el diario vivir, nuestros defectos nos manejan, ¿sí? Somos literalmente marionetas de nuestros defectos psicológicos. Entonces, es como si nuestro cuerpo físico fuera un barco, pero entonces el timón está libre. Entonces, cada uno de nuestros defectos pues lo toma, ¿no? Venga, vamos, decimos esto, hagamos lo otro. El yo de la ira, no, insúltelo, no se deje. ¿Qué tal es un salseño? Grítelo, insúltelo. El yo ladrón nos dice, uy, vea, mucho gangazo, cojas ese celular. El yo fornicario nos dice, uy, vea, está bien guapa esta mujer, o está bien guapo este man, esto, lo otro. Eso, el mentiroso nos dice, vea, diga esta mentirita, y así consecutivamente, ¿sí? Así cada uno de nuestros defectos nos manejan en el diario vivir, volvamos acá, manejan cada uno de nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros deseos, nuestras emociones. Es que literalmente es como si nuestros defectos fueran personas. Por eso hablamos de que nosotros no somos una única persona, sino que somos múltiples, ¿sí? En determinado momento somos alegres, benevolentes, buenas personas, luego somos groseros, antipáticos, cizañeros, ladrones, mentirosos, lujuriosos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, literalmente tenemos miles y miles de personas en nuestro interior, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene pensamientos, tiene deseos, tiene emociones, ¿sí? Por eso pues cada uno tiene su forma de actuar. El perezoso actúa de una manera, ¿sí? Tiene su forma de pensar. El yo de la ira tiene su forma de actuar, de decir las cosas. El yo fornicario también. Pero entonces, si un defecto puede ser eliminado, todos los demás también. Los podemos eliminar a todos, ¿sí? Si podemos liberar, así sea una chispa de conciencia, vamos a poderlas liberar a todas, ¿sí? Por eso hablamos que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. Por eso hablamos de que la razón de vivir es morir, ¿sí? Morir, pero ¿morir a qué? Morir a nuestros defectos psicológicos, eliminar nuestros defectos psicológicos para que se dé la liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces, a medida que uno va muriendo, va eliminando un defecto, pues entonces va a ir rescatando poco a poco la conciencia, ¿sí? Y se va a ir incrementando. Entonces ya deja de ser un 3, empieza a ser un 4% de conciencia libre, un 5 a medida que vamos muriendo, 6, 10, 70, 80, hasta llegar a un 100% de conciencia libre, ¿sí? Pero esto es un trabajo que nosotros debemos hacer voluntariamente por nosotros mismos. Por eso hablamos de que es importante de que haya un verdadero anhelo, un deseo de cambiar, ¿sí? De querer quitarnos todas esas vestiduras, todas esas máscaras, todos nuestros defectos, para hacer este trabajo, ¿sí? Para liberar la conciencia. Por eso hablamos de que la razón de vivir es morir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es esta muerte psicológica?
Entonces, realmente eso es un proceso sencillo que lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, el primero es la autoobservación. Pero entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar cada uno de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, eh, y vamos a reflexionar. Bueno, ¿qué es lo que me quiere hacer sentir este defecto? ¿O qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que estoy pensando? Esto no es justo, no es útil, no es verdadero, y debe morir, ¿sí? Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre, Madre Divina, elimíneme este defecto, Madre Divina, desintégreme este defecto. Pero entonces, ¿quién es nuestra Madre Divina? Nuestra Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, ¿sí? Que representa el amor. Nuestra Madre representa el amor. Y en el fondo lo que quiere nuestra Madre es que su Hijo sea libre, ¿sí? Si nosotros le pedimos a ella va a actuar, ella nos va a ayudar. Por eso pues vemos que las diferentes civilizaciones, culturas, han plasmado a la Madre Divina. Por ejemplo, en el hinduismo la plasmaban como Devi Kundalini Shakti, ¿sí? Que es una mujer, pues la plasmaban con una mujer con múltiples brazos, pero que está simbolizando cada uno de estos brazos, simboliza cada una de sus funciones, ¿sí? Una de ellas es eliminar los defectos, ¿sí? Es como nuestra madre física, que nuestra madre pues ella barre, trapea, nos ayuda con las labores, etcétera, etcétera. De igual manera sucede con nuestra Madre Divina. Tiene múltiples acciones, múltiples funciones, perdón. Entonces, listo, vamos a ver eh, un ejemplo de cómo vamos a poder llevar esta muerte psicológica a cada uno de los instantes en nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos caminando por la calle, nos estamos autoobservando y vemos a una chica, ¿sí? En el caso de los hombres, o vemos, en el caso de la mujer, ve a un hombre, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que una cantidad de situaciones en nuestro interior, ¿sí? En los pensamientos, ya empieza a idealizarla o a idealizarlo, uy, ¿cómo se llamará? Si empieza, voy a hablarle de tal manera, dígale esto, ¿sí? Pregúntele cómo se llama, o entre al local y pregúntele el número, ¿sí? Sea coqueto, en la emoción se siente enamorado, las mariposas en el estómago, en el instinto, siente una atracción por la persona, siente deseo de hablarle, de buscarla, cómo se llamará, en donde, cómo estará en Facebook, esto, lo otro. Y ya en el centro motor, pues cada uno de los defectos está dándole órdenes a uno, dígale esto, haga lo otro, ¿sí? Mírele esto, uy, mire las piernas, mire los senos, uy, mire este escote, uy, mira qué gafas tan bonitas, qué pelo tan tal, lo otro. Pero entonces, bueno, el siguiente paso eh, es esto, reflexionar. Bueno, ¿qué es lo que me quiere hacer sentir este defecto? ¿Sí? Esto es de la conciencia. O sea, si uno se pone a reflexionar, pues realmente con cada persona que pasa, con cada mujer o con cada hombre que pasa, pues está enamorado, ¿sí? Este porque tiene el pelo largo, ay, este porque tiene el pelo corto, este porque, o esta porque tiene el pelo así, que porque el escote, por el color de piel, los senos, que por aquí, que lo otro. Entonces, ¿qué real hay en todo esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si esta persona ya no tiene el pelo así? O pierde los senos, o pierde esto, lo otro, tiene un accidente. ¿La va a seguir uno amando, idealizando? No es así, no es de la conciencia, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es eliminarlo, erradicarlo, ¿sí? Entonces, pues por eso, pues, bueno, vamos a devolvernos un poco en el paso de la reflexión.
ver, bueno, qué es lo que desea el defecto, por qué me atormenta, qué es lo que quiere que el defecto, qué es lo que quiere el defecto que yo haga, ¿sí? Y pues eliminamos, le pedimos a la Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, y a medida que nosotros vamos muriendo psicológicamente, la comprensión va a ir llegando. Si esto no es o sea, no se trata de nosotros comenzar a intelectualizar y no, es que, claro, el defecto quiere hacer esto porque aquí, porque haga lo otro, de razón que aquí, de razón que allí. No, no vamos a intelectualizar, simplemente morimos. Vemos el defecto, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, y a medida que uno lo va haciendo, lo va viendo durante el diario vivir, eh, va a ir uno teniendo comprensiones, ¿sí? Y van a llegar, son chispazos, son sin forzarse, ¿sí? Y comprende uno, claro, pero no es un proceso forzado, es de la conciencia. Y pues esto es un trabajo que nosotros podemos llevar al diario vivir, ¿sí? A cada instante, en cada momento, desde el momento en que nosotros nos levantamos, podemos morir psicológicamente, ¿sí? Porque ahí ya se están manifestando efectos. El efecto le dice, no, otros 5 minuticos, eso no vaya por allá, no, que se va a parar ahorita, ya está haciendo frío. Ahí podemos morir, no es de la conciencia. Siempre reflexionar, bueno, esto es justo, es útil, es verdadero. Si no cumple alguno de estos 3 requisitos, pues no es de la conciencia. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Cada detallito que vayamos viendo. Ya por ejemplo, listo, nos paramos, es hora del desayuno, pero no está hecho el desayuno todavía, o nos sirvieron frío, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? O nos cogió el tarde para el trabajo, ¿sí? Entonces ya comienzan los pensamientos, uy, no, pero insultar, bus no pasa, esto, lo otro. Entonces observamos eso, el defecto está así, haciéndonos sentir así, y lo descubrimos. Entonces reflexionamos, bueno, ¿de qué me sirve sentirme así? ¿A qué me va a llevar? No es de la conciencia. ¿De qué me sirve? ¿Me ponga molesto o no? Ya voy tarde, pues de nada sirve. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Entonces, ¿qué es? Ya para terminar, pues, bueno, vamos a hablar qué es la muerte. La muerte, pues, la muerte física es el proceso de desconexión del cuerpo físico con el cuerpo vital, ¿sí? Ya con los demás cuerpos, cuando la esencia, la conciencia, se separa del cuerpo físico, o eso es la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que muere? Va a morir nuestro cuerpo físico, muere nuestro cuerpo vital y nuestra personalidad. El cuerpo vital pues es el que le da vida al cuerpo, ¿sí? La personalidad, que era lo que nosotros mostrábamos ante los demás, ¿sí? No era lo que nos caracterizaba, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que no muere? La conciencia. Como hablamos, pues nuestra esencia, nuestra conciencia es eterna y verdadera. No pertenece al tiempo, nunca muere, que es esa parte de Dios en cada uno de nosotros. O sea, por eso entonces hablamos que la muerte, o sea, es como si nosotros trabajamos con esta camisa durante mucho tiempo, pero la camisa se rompió, se acabó. Necesitamos otra camisa, ¿sí? Y nos la cambiamos y listo, seguimos. Lo mismo sucede con la muerte, ¿sí? Cambiamos de cuerpo físico, pero la esencia, la conciencia, sigue estando permanentemente, eternamente. Otro aspecto que no muere son nuestros defectos psicológicos. En cada existencia tras existencia, nos llevamos nuestra maletica, ¿sí? Nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Porque es que necesitamos liberarlos, ¿sí? Liberarlos conscientemente, porque cada uno de ellos tiene atrapada conciencia, ¿sí? No se va a perder. Existencia tras existencia los traemos para poder hacer este trabajo conscientemente.
Eso es importante que nosotros lo comprendamos, que con la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren, no mueren. O sea, ellos van a estar ahí, ¿sí? La conciencia que está atrapada en cada uno de ellos va a seguir ahí hasta que nosotros no lo eliminemos voluntariamente en esta existencia. O esa es una posibilidad, por eso hablamos de que existen pues dos posibilidades, de que lo hagamos voluntariamente por nosotros mismos, o se dé a la malagueña, por así decirlo, a la mala, en la muerte segunda, ¿sí? Por eso hablamos de que se nace para morir y se muere para nacer, ¿sí? Estamos acá, nacemos con este propósito de liberar la conciencia, morir a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Y si nosotros hacemos este trabajo, vamos, o sea, morimos psicológicamente, vamos a poder nacer nuevamente, o sea, nacer en los planos superiores de la conciencia, ¿sí? Hacer este trabajo de la autorrealización. Entonces, pero ¿cómo hablamos? Este es un trabajo que nosotros debemos hacer voluntariamente, por nosotros mismos. Nadie puede decir, venga, fulano elimine este defecto, vea este detalle, porque no muere. No, somos nosotros. O sea, nadie va a hacer este trabajo por nosotros. Absolutamente nadie, solo nosotros. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la podemos resolver a través de WhatsApp, en los comentarios, si nos pueden escribir a este número, al más 57 322 734 6009. Nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram. De igual manera, como les decía, nos pueden buscar en Spotify como autorrealización del ser. Y pues en este canal, en esta oportunidad, se van a subir las conferencias de una manera mucho más resumida. Entonces, listo compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Entonces nos veremos el próximo domingo en la conferencia número 3, que es el desdoblamiento astral. Entonces, muchas gracias, estaremos pendientes. Cualquier duda, cualquier inquietud en WhatsApp para atenderlos y recordarles que podrán recibir el material de manera personalizada. Entonces, muchas gracias y hasta el próximo domingo.